frente al Islam. Nos insertaremos en este momento a analizar la historia del Islam con respecto a la Santa Fe Católica. Es un estudio profundo que va a arrojar mucha luz, mucho conocimiento, sobre todo sobre lo que está pasando actualmente en el mundo con el pueblo musulmán. Por eso, qué mejor que conocer su historia, su nacimiento, desde dónde vienen y qué es lo que buscan y persiguen. Cuando después de la muerte y resurrección de Jesús nació el cristianismo, todas las falsas religiones de la antigüedad palidecieron así como al salir del sol palidecen las estrellas. La misma religión de Israel debería desaparecer, o mejor dicho, transformarse en el cristianismo, mediante una metamorfosis semejante a la que conviene al gusano en brillante mariposa que vuela hacia lo alto. Consumada la redención, la religión de la promesa convertiríase en la religión de la gracia. La circuncisión carnal quedaba reemplazada por la circuncisión espiritual, y en adelante las almas fueron subyugadas más por el amor que por el temor a Dios. Si todas las tradicionales creencias de la antigüedad estaban llamadas a desaparecer ante el divino conjuro de la cruz redentora, parecía pues que en los siglos subsiguientes al drama del Gólgota nadie tendría el atrevimiento de disputar al Hijo de Dios vivo la posesión de las almas. Sin embargo, 600 años más tarde, un hombre pretendió implantar un nuevo credo religioso, y lo extraordinario es que su satánico designio alcanzó el mayor éxito, lo que movió al cristianismo a entablar una cruenta lucha en la cual estuvo a punto de ser destruido. Ese hombre nefasto para la humanidad y para la Iglesia se llamó Mahoma. Su falsa religión se llama Islam, y el título con el cual se adornó fue el de Profeta de Alá. Grande es el poder de un hombre inteligente, activo y sin escrúpulos cuando se encuentra al frente de un pueblo valiente, capaz de escucharlo y seguirlo. Y el mal que ese hombre puede hacer al mundo es inmenso si predica una doctrina errónea que únicamente tiene en vista la exaltación de su patria, despreciando los derechos de las otras naciones y olvidando los mandamientos de la ley de Dios. Tal fue el caso de Mahoma, quien de humilde camellero pasó a ser jefe omnímodo del intrépido pueblo árabe, al cual fanatizó por completo mediante la falsa doctrina encerrada en el Corán, originando de este modo en el mundo graves perturbaciones sociales y sangrientos conflictos que sólo redundaron en males para la humanidad. Nacido en la Meca hacia el año 570, y transcurrida su juventud en incesantes viajes por su patria, Mahoma sabía perfectamente cuáles eran las ideas que más complacían a los árabes y en qué forma podría empujarlos a conquistar las naciones vecinas. A un pueblo sencillo, independiente y sensual, resultaba conveniente predicarle una religión que tuviera un dogma simple, auspiciara la igualdad de clases, admitiera la poligamia y prometiera un paraíso pletórico de goces sensibles. Y siendo los beduinos amantes de la vida nómade y guerrera, predicóles asimismo la guerra santa contra quienes se negaran a acatar el Islam, guerra que, acompañada de saqueos, llevarían a cabo por todo el orbe en una desenfrenada y triunfal cabalgata.
Si bien ya existían en aquella época muchas falsas religiones nacionales, tales como el mazdeísmo, el brahmanismo y el sintoísmo, constituidas en el decurso de los siglos en forma que podremos llamar evolutiva, nadie hasta entonces se había atrevido a inventar deliberadamente un credo religioso destinado a dar gloria y riqueza a una sola nación. Mahoma se atrevió a ello, y con audacia asombrosa y valiente tenacidad proclamóse enviado de Dios para dotar a sus compatriotas de una religión que los haría dueños y señores de Asia, África y Europa. De merodeadores de caravanas, transformaríanse así los árabes, por obra y gracia de la nueva religión llamada el Islam, en conquistadores temibles, capaces de imponer a múltiples pueblos vencidos no sólo un pesado yugo, sino también un tipo de civilización que tuvo su época de esplendor. Gran orador, astuto político y hábil legislador, Mahoma poseía talento de caudillo y pasta de guerrero. Mas este hombre de valor indiscutible, cuya carrera pública comenzó benéficamente, tratando de reformar los males sociales que denigraban a sus compatriotas, se dejó llevar por la ambición, y pretendiendo erigirse en algo más que un simple reformador, declaró ser el profeta de Alá, Dios supremo de los árabes. Deseando convertir a su patria en un estado fuerte y unido, y arrastrado tanto por el temperamento guerrero como por las fuerzas atávicas de un pueblo acostumbrado a vivir del merodeo y de la guerra, el pseudo profeta manifestó haber sido elegido por Alá para fundar en la tierra un reino temporal destinado a imponer a sangre y fuego la ley divina y suprema del Islam encerrada en el sagrado Corán. Pero frente al Corán, libro que contiene las enseñanzas de Mahoma y que según él afirmaba había sido enviado a los árabes por Dios, se irguió otro libro escrito con anterioridad y que contenía lo que llamaban la auténtica revelación divina. La Biblia fue esgrimida por judíos y cristianos para rechazar el islamismo y proclamar que el Corán solo encerraba una serie de falsedades absurdas y descarados plagios. Mahoma no negaba, sin embargo, la autenticidad de las Sagradas Escrituras. Por el contrario, procediendo con suma astucia, prodigó frecuentes alabanzas a Abraham, a Moisés, a los profetas y a Jesús. Y tanto al Pentateuco como los Salmos y los Evangelios fueron por él citados como libros inspirados por Dios. Mas declaró que los judíos ocultaron en sus escritos gran parte de la revelación, omitiendo especialmente todo cuanto a él, a Mahoma, se refería, y que los cristianos cometieron la falsedad de enseñar que Jesús había manifestado tener naturaleza divina. En uno de los capítulos del Corán, Mahoma hace declarar a Jesucristo en el cielo no haber nunca dicho que él fuera Dios. Establecido ese punto, el profeta de Alá no tiene ya reparos en ensalzar a nuestro Señor como el mayor de los profetas, que no murió crucificado, como afirmamos los cristianos, sino que fue llevado en cuerpo y alma al cielo en premio de sus muchas virtudes, siendo colocado por Dios en su lugar una figura humana semejante, la cual fue clavada en la cruz por los judíos. Mahoma puso asimismo en boca de Jesús el siguiente párrafo: «Soy el apóstol de Dios y vengo a confirmaros la autenticidad del Pentateuco y a anunciaros la buena nueva del profeta que me seguirá. Ha de llamarse Ahmed». Corán capítulo 61, versículo 6. Es de advertir que Mahoma llevaba dos nombres, Ahmed y Mohamed, aunque únicamente por este último es conocido en la historia.
Según el Corán, la única religión verdadera es el islamismo, religión que fue la de Adán, Noé, Abraham, Lot, Jacob, Moisés y los profetas. Pero habiéndose falseado el islamismo, Dios reveló la parte de mentira que existía en los escritos judíos y cristianos mediante un nuevo profeta a quien le fue enseñado todo cuanto los hombres deberían creer y practicar. Este profeta que sellaba la revelación divina no era otro que Mahoma, y la doctrina que él predicaba resultaba ser el auténtico contenido del Corán, libro que se encontraba sobre la sagrada mesa existente en el séptimo cielo, donde está escrito por los ángeles cuánto sucede y sucederá. El arcángel Gabriel habría traído a la tierra una copia de ese libro divino a fin de que Mahoma lo leyese y luego recitara en su propio idioma. Despreciar, pues, los mandatos del Corán era desobedecer a Dios mismo. Todos esos embustes fueron inventados por Mahoma debido a que, habiendo adquirido una posición desahogada después de su casamiento con la rica viuda Khadija, 15 años mayor que él, dedicó su vida a elaborar una doctrina que destruyera la idolatría profesada por sus compatriotas y pudiera unirlos en una sola y orgánica nación, ya que en tiempos de Mahoma el pueblo árabe tan solo constituía un conglomerado amorfo de clanes rivales en continua guerra fratricida. El cristianismo se había difundido poco en Arabia y sus habitantes, a excepción hecha de los judíos, eran idólatras observantes de bárbaras costumbres, tales como la de enterrar vivas a las hijas. El esposo de Khadija decidió combatir la idolatría de los árabes, enseñándoles una religión apropiada para ellos, la cual a un mismo tiempo resultara capaz de atraer a muchos judíos y cristianos. Con ese fin predicó una doctrina religiosa mezcla de judaísmo y cristianismo. Para dar contento a los judíos, conservó la circuncisión y estableció la prohibición de las imágenes y de comer carne de cerdo. Prodigó grandes alabanzas a la Santísima Virgen y a nuestro Señor, al efecto de atraer a los cristianos incautos, y para halagar a sus compatriotas y darles una institución nacional, mantuvo la peregrinación a la Meca que acostumbraba realizar el pueblo árabe. Asimismo, ordenó que se rezara dirigiendo la mirada hacia esa ciudad porque allí se hallaba, según Mahoma, el primer templo levantado en la tierra a Alá, el Dios único y verdadero. Dicho templo, llamado la Kaaba, por su forma cuadrada, habría sido construido de acuerdo con la tradición árabe por Abraham, a quien el arcángel Gabriel trajo del cielo la piedra negra que se guardaba en el interior del mismo. Y los árabes, desde tiempo inmemorial, concurrían en peregrinación a la Meca, donde adoraban no solo a la piedra negra, sino también a los 300 ídolos puestos en el interior de la Kaaba, templo del cual reconocían como jefe supremo al dios semita llamado Ilah o Alá. Los idólatras habitantes de la Meca no se escandalizaron pues de que Mahoma les pidiera que se postraran ante Alá, adorándolo con fervor, ya que ellos también le rendían culto. Pero en cambio no estuvieron dispuestos a tolerar que uno de sus conciudadanos predicara la destrucción de los ídolos que guardaban en la Kaaba. Y con mayor razón no estuvieron tampoco dispuestos a creer en la misión profética que se atribuía el esposo de Khadija. En vano juró este que era el profeta de Alá y que el arcángel Gabriel se le había aparecido repetidas veces enseñándole el Corán. Juro por la estrella cuando desaparece que vuestro compatriota no está en el error y que no ha sido seducido, que no sigue sus propias luces, que todo lo que dice lo debe a inspiración divina. Corán capítulo 4 versículos 1 al 4. Juro por la pluma con que los ángeles escriben que no es Satanás sino el cielo quien te ha inspirado. Corán capítulo 68 versículo 1 y 2. O este otro pasaje:
Yo no juraré por lo que veis ni por lo que no veis, porque el Corán es la palabra del apóstol honrado y no la palabra de un poeta. Cuán poco creéis, ni es la palabra de un adivino, cuán poco reflexionáis. El Corán es la revelación del dueño del universo, y si Mahoma hubiera hecho el menor cambio en su doctrina, le habríamos asido por la mano diestra, le habríamos cortado la mano del corazón, y nadie habría podido preservarlo de nuestra venganza. Porque el Corán es la verdad misma y porque glorifica el nombre del Altísimo. Corán, capítulo 69, versículos 38 al 47 y 52. Así se expresaba Alá por boca de su profeta, quien es de hacer notar que en el Corán es siempre Alá quien habla en primera persona. Pero estos divinos juramentos solo fueron creídos por Khadija y un grupo pequeño de amigos y parientes. Y después de 10 años de infructuosa prédica en la Meca, vióse Mahoma obligado a huir de su ciudad natal para no morir asesinado por sus compatriotas. Tuvo la suerte entonces de que los habitantes de la vecina ciudad de Yatreb, rival de la Meca, estuvieran necesitados de un caudillo que pusiera fin a sus disensiones intestinas. Y los árabes de Yatreb, por razones de conveniencia política, brindaron hospitalidad a Mahoma, en cuya misión profética declaráronse dispuestos a creer. Solemne fue el recibimiento que le hicieron. Yatreb hasta cambió su nombre por el de Medinatán Nabí, que quiere decir ciudad del profeta. Desde entonces es vulgarmente llamada Medina. Los medineses serían fieles a Mahoma en todo momento, no traicionándolo ni aun en las circunstancias más difíciles de su vida azarosa. Él a su vez demostró su agradecimiento por la ciudad que tanta protección le dispensó, llevando a sus habitantes de triunfo en triunfo y saqueando y conquistando todas las comarcas circunvecinas en provecho exclusivo de la ciudad de Medina. Desde su instalación en esa ciudad, la predicación del fundador del Islam se tornó guerrera. Había comprendido que por más elocuente que fuera su palabra, brillante su estilo y profética la entonación de su voz, y por más juramentos que formulara de ser el elegido de Dios para recitar el Corán a los árabes, estos no acatarían sus mandatos si no se los imponía a la fuerza con las armas en la mano. Y el manso profeta de la Meca, que en el armonioso idioma árabe recitaba el Corán por medio de versículos de prosa rimada, y que con tanta paciencia había soportado antaño los desprecios e insultos de sus conciudadanos, transformóse de repente en un temible guerrero jefe de Medina que asaltaba caravanas y entraba a sangre y fuego en las plazas fuertes que le oponían resistencia. Desplegando gran constancia y admirable valor, dignos de mejor causa, Mahoma formó con los creyentes de su doctrina un ejército sufrido, valiente y aguerrido. Y tras 8 años de sangrienta lucha, la Meca acabó por caer en poder de los musulmanes. Mahoma pudo entonces destruir los 300 ídolos que infectaban la Kaaba, dando así un golpe de muerte al politeísmo profesado por su pueblo. Cometió, sin embargo, la incongruencia de respetar el ídolo de la piedra negra. Cometió, sin embargo, la incongruencia de respetar el ídolo de la piedra negra y de conservar el rito de besarla con devoción, costumbre idolátrica que mantuvo porque era comúnmente practicada entre los árabes, y no quiso suprimir un lazo de unión tan conveniente para su política nacionalista. Arabia entera quedó sujeta a Mahoma mediante triunfales campañas guerreras, y el profeta de Alá, aclamado y venerado por todos los árabes, reinó sobre ellos durante los últimos años de su vida en forma despótica y dictatorial, uniendo en sí la suma del poder religioso y del poder civil. La muerte le sorprendió a los 65 años de edad, cuando, enfermo pero incansable, se disponía a llevar el Islam
más allá de las fronteras de la península arábiga. 25 años había durado su prédica, y todas sus palabras, recogidas devotamente, quedaron escritas formando el libro de idioma árabe llamado Al-Corán, esto es, la lectura. Y aún hoy más de 300 millones de musulmanes consideran a Mahoma como el último de los profetas por medio de los cuales Dios habló a los hombres. Creen que el Corán contiene la auténtica revelación divina de la única religión verdadera. La religión musulmana. No existe más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Falsa es la Santísima Trinidad inventada por los cristianos, y falso es lo que ellos sostienen de que Dios tiene un hijo y que este hijo se encarnó en Jesús. Dios es uno, eterno y omnipotente, pero en todas las cosas debe obrar según las reglas expresadas en el libro escrito sobre la sagrada mesa que se halla en el séptimo cielo. A fin de tener criaturas obedientes a sus mandatos, Dios creó el universo entero por su propio poder y voluntad, y creó a los hombres, los ángeles y los genios. Los genios son seres intermedios entre los hombres y los ángeles. Un ángel llamado Eblis no quiso cumplir el mandato divino de adorar a Jesús, a lo que se negó por ser el hombre hecho de barro, mientras que los ángeles habían sido creados de fuego. Eblis, esto es, Satanás, arrojado del cielo por su soberbia, se propuso dañar la creación, e indujo al pecado a Adán y Eva, quienes, habiendo desobedecido a Dios, al comer del fruto prohibido, perdieron el paraíso terrenal donde vivían felices. Adán, empero, no olvidó a su Creador, y profesó siempre la única religión verdadera, que es el Islam, es decir, la consagración, la total entrega y el culto a un solo Dios. En cambio, sus descendientes cayeron en la idolatría, por lo que Dios envió el diluvio universal para castigarlos. Únicamente se salvaron Noé y su familia porque era un justo que practicaba el Islam. Dios habló y enseñó muchas cosas a Noé, y también se dignó hablar con Abraham, Lot, Jacob, Moisés, David y los demás profetas, entre los cuales se cuenta y se destaca Jesús, el hijo de la Virgen María, y el profeta más grande de cuantos vivieron antes de Mahoma. A todos esos profetas Dios enseñó verdades tan solo parciales y les dio mandatos puramente circunstanciales. Pero al fin decidió revelar a todos los hombres, por medio de un último profeta, la verdad completa y entera, resolviendo asimismo darles órdenes claras y precisas con respecto al culto religioso y a la moral que debían practicar hasta que llegase el día de la resurrección de los muertos y del juicio final, pues el mundo se terminará y los muertos resucitarán en una fecha que ya está determinada. Los justos para gozar en el Edén y los malvados para sufrir penas horribles en el infierno. Todo cuanto es necesario creer y hacer para salvarse se encuentra escrito en el Corán, y para que este libro fuera conocido por la humanidad, Dios encargó al arcángel Gabriel que lo llevara a la tierra y se lo hiciera leer a Mahoma, a fin de que éste a su vez lo recitase en árabe a sus compatriotas, los cuales tendrían la gran misión de imponer la ley coránica a todas las naciones. El arcángel Gabriel cumplió la misión que se le encargó, no obstante la férrea oposición de Satanás, y Mahoma quedó así investido del alto y venerable cargo de profeta de Alá. Supo entonces que después de él no habría ya ningún otro profeta, y que la revelación divina quedaba sellada con lo expresado en el Corán.
Quienes se niegan a creer lo que está escrito en ese sagrado libro y los que cometen acciones perversas sufrirán penas eternas en el infierno. Por el contrario, los fieles y los buenos gozarán eternamente en el paraíso celestial. Este paraíso es un jardín en el cual hay ríos y fuentes bullidoras y árboles cargados de toda suerte de frutas. Allí, sobre lechos y cojines verdes y ricas alfombras, los santos reposarán suntuosamente vestidos de seda y brocados, con brazaletes de oro cubiertos de perlas. Las frutas estarán a su alcance y se las servirán a su placer. En torno de ellos, vírgenes de ojos negros, que no podrán quedar embarazadas y que solo tendrán una necesidad, la de amar, les escanciarán vinos olorosos hasta desbordarse en las copas. Tal es el sencillo y sensual dogma de la religión musulmana. No existen sacramentos ni cosa alguna que se le parezca. Tampoco existe una iglesia o un sacerdocio. Pero si breve y escueto es el dogma del Islam, y si bien Mahoma no inventó una complicada teología difícil de aprender, ni enseñó medios de purificación interior, en cambio, fueron minuciosas y variadas las prácticas religiosas y civiles que sí impuso a los árabes. La costumbre de circuncidar a los niños ya existía en Arabia. Mahoma la conservó y con la circuncisión, que es obligatoria, comienza la minuciosa vida religiosa del fiel musulmán. La existencia entera del hombre debe estar consagrada a rendir culto al Dios único y verdadero. De allí el nombre que dio Mahoma a su religión. Islam es el infinitivo de un verbo árabe que significa consagrarse, someterse o entregarse, y la palabra musulmán es el participio de dicho verbo, esto es, que quiere decir entregado, consagrado o sometido. Resulta pues necesario que todo musulmán lleve una vida en la cual los preceptos religiosos han de ocupar el primer lugar. Debe por ello efectuar 5 plegarias en diferentes horas del día, prosternándose en el suelo con la cara vuelta en dirección al lugar donde está la Meca, y ejecutando determinados movimientos con el cuerpo, la cabeza y las manos. Estas plegarias serán precedidas por abluciones rituales consistentes en lavarse la cara, las manos y los pies. Además, los viernes tienen obligación de orar especialmente durante 1 hora en la mezquita. El precepto de ayunar es también muy estricto y reglamentado. Durante todo un mes del año, el mes conocido como Ramadán, está prohibido comer o beber nada desde que sale hasta que se pone el sol. Los musulmanes han de llevar a cabo la peregrinación a la Meca por lo menos una vez durante su vida. El objeto de dicha peregrinación es visitar la Kaaba a fin de besar la piedra negra que está dentro de dicho templo y tomar agua del pozo que, según la tradición árabe, Dios hizo encontrar a Agar e Ismael para que no perecieran de sed en el desierto. Otro precepto riguroso es el de dar limosna a los pobres, a los huérfanos, a los mendigos y a los esclavos. La generosidad era la principal virtud del árabe, y Mahoma trató de sacarle provecho imponiendo no solo la obligación de efectuar muchas limosnas, sino también de dar lo superfluo para sostener la guerra santa contra las naciones infieles. También está prohibido a los musulmanes robar, cometer adulterio, blasfemar, calumniar, jugar, comer carne de cerdo, tomar vino y representar a los seres vivos por medio de la pintura o la escultura. No podrán tomar más de 4 esposas legítimas, esto sin contar las esclavas. Deben obedecer incondicionalmente al gobierno constituido, pues el jefe del Estado es a un mismo tiempo el vicario de Dios, con lo que se confunde en el Islam lo espiritual con lo temporal, lo civil y lo religioso. El Corán no contiene únicamente doctrinas religiosas obligatorias, sino también máximas políticas, leyes civiles y criminales,
como asimismo diversas teorías científicas que no pueden ser discutidas ni modificadas. Muchas y variadas fueron las prescripciones impuestas por Mahoma a sus adeptos con el objeto de hacer de cada uno de ellos un sacerdote guerrero obediente, sufrido e incansable. Y con los primeros musulmanes consiguió en tal forma lo que se había propuesto que inmediatamente a su muerte dejó al Islam listo y capacitado para lanzarse a la conquista del mundo. El Yihad. ¿Sería capaz de conquistar la tierra una religión inventada para el temperamento y la idiosincrasia del pueblo árabe? ¿Podría pretender la universalidad un culto tan localista como el rendido por los sarracenos a la piedra negra de la Kaaba? ¿Era posible que el Corán se parangonara con el Evangelio y que la oscuridad de aquel disputase con la luz brillante de éste? El lascivo profeta de Alá, rodeado de sus 10 esposas y tintas sus manos en sangre, desalojaría del corazón de la humanidad a la figura casta, pura y sin mancha de Jesús, el Hijo de la Virgen María, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Conseguiría la doctrina sensual y materialista de Mahoma reemplazar a la espiritual y eterna de Cristo? Nada de esto parecía probable ni siquiera posible. Y era contra toda lógica que el Islam se extendiera más allá de los desiertos de la península arábiga. Quizás el mismo Mahoma comprendió que la doctrina coránica sólo podía ser aceptable como religión nacional de los árabes, y nunca pensó seriamente en propagarla por el mundo, pues sus palabras con respecto a la necesidad de ensanchar las fronteras del Islam eran una simple pantalla con la cual trataba de encubrir la particularidad del credo musulmán. Pero una prescripción del profeta, llamada el Yihad, sería causa de que dicho credo se propagara rápidamente, y de que el culto puramente nacional del Islam se transformara en una religión cosmopolita que aún hoy tiene más de 300 millones de adeptos en todos los continentes. En efecto, al imponer Mahoma a los musulmanes la obligación de efectuar el yihad, es decir, la guerra santa al infiel, instituyó un poderoso medio de propagación islámica. Pues imposible era que mediante la controversia y el apostolado pacífico, la religión musulmana disputara al cristianismo la posesión de las almas. En cambio, podía pretender imponerse a la fuerza, sofocando las naciones por medio de la guerra predicada por orden expresa de Alá. El deber público de efectuar la guerra santa es el único elemento original de la constitución del Islam, y fue lo que especialmente contribuyó a darle su carácter particular de fanatismo intolerante. Hasta el advenimiento de Mahoma, ningún pueblo había pretendido imponer a la fuerza su religión a los otros pueblos. Cierto es que con anterioridad existieron persecuciones religiosas, pero ellas habían sido siempre realizadas dentro de los límites de una determinada nación, y tuvieron por objeto exterminar a los connacionales, que profesando una religión diferente de la mayoría, negábanse a adorar los tradicionales dioses patrios. Tales fueron, por ejemplo, las sangrientas persecuciones que contra los cristianos se llevaron a cabo en el Imperio Romano y en el Imperio Persa, persecuciones realizadas más por razones de índole política y patriótica que por celo y fanatismo religioso. Y cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del poderoso imperio de Constantino, nunca cruzó por la mente de éste, ni de ninguno de sus sucesores cristianos, la idea de marchar contra los pueblos limítrofes para imponerles mediante guerra y violencia la religión de Cristo.
Desde su nacimiento, la Iglesia Católica dejó establecido el siguiente axioma: Ecclesia aborret a sanguine, la Iglesia aborrece la sangre. Axioma que mantendrá hasta el fin del mundo, y que todo buen cristiano lleva siempre grabado en el fondo del corazón. Los padres y doctores de la Iglesia, que durante los primeros siglos se preocuparon de los medios necesarios para difundir el cristianismo, rechazaron unánimemente el empleo de la fuerza material y de la violencia física. El célebre apologista Lactancio, llamado el Cicerón cristiano, a su vez escribía: la religión es un asunto de la voluntad, no debe ser impuesta a la fuerza, valiendo más emplear las palabras que los golpes. No existe nada común entre las torturas y la piedad. No existe unión posible entre la verdad y la violencia, entre la justicia y la crueldad. Sin duda alguna que en el mundo no hay nada más importante que la religión y que es necesario defenderla con toda su fuerza. Pero se la debe proteger muriendo, no matando, por la paciencia, no por la crueldad, por la fe, no por el crimen. Si se desea defender la religión por medio de la sangre y los tormentos, no se la defiende, sino que se la prostituye y se la corrompe, pues no existe nada más voluntario que la religión. En virtud de estas ideas evangélicas, la Iglesia nunca reconoció la legitimidad de difundir el cristianismo por medio de la violencia o de la espada. Y si Carlomagno, 2 siglos después de Mahoma, impuso con medida de fuerza la religión católica a los sajones, ello se debió a que éstos invadían y arrasaban las tierras del imperio carolingio. El rey de los francos obró pues en defensa propia cuando declaró la guerra a los sajones, y si es verdad que se extralimitó en ella, la responsabilidad de su violencia no incumbe a la doctrina de la Iglesia. Por el contrario, el monje Alcuino, en nombre de la mansedumbre evangélica, reprochó a Carlomagno su proceder con los sajones, diciéndole: la fe es un acto voluntario y no forzado. Es lícito solicitar la conciencia, pero no violentarla. Mandad pues a Sajonia predicadores y no bandidos. Las cruzadas mismas, como veremos más adelante, no serían predicadas por la Iglesia para difundir el cristianismo mediante la espada, sino para defender la cristiandad invadida por los sarracenos, los santos lugares profanados por el Islam y los peregrinos de Jerusalén maltratados por los turcos. No fue por lo tanto del cristianismo de donde Mahoma tomó la idea del yihad musulmán. El yihad por él predicado era la guerra santa para hacer triunfar su religión, una guerra ofensiva a pueblos pacíficos e indefensos de los cuales nada tenía que temer la Arabia ni la religión musulmana. No se trataba de defender la Meca o de librar la Kaaba de profanaciones impías, de proteger a los peregrinos sarracenos, ni de llevar la civilización a tierras incultas y bárbaras, sino de atacar, invadir, matar, saquear y conquistar vastas naciones civilizadas y orgánicas a fin de imponerles el duro y pesado yugo del Islam. El yihad instituido por Mahoma tenía por principal objeto que los creyentes del Corán pudiesen dominar el orbe entero, y que en ningún rincón de la tierra un musulmán fuera súbdito de soberanos que ignoraban o despreciaban al profeta de Alá. El verdadero fin perseguido por la guerra santa musulmana no era pues propagar espiritualmente la religión del Islam, sino extender su reino terrenal. Y haciendo una vez más a hablar a Alá, según su propia conveniencia, Mahoma dejó dicho en el Corán que morir combatiendo por el islamismo constituía para Dios el acto más meritorio de un hombre, acto que le valdría la inmediata entrada en el jardín de las delicias celestiales.
Es de imaginar el efecto que causaría en un pueblo semibárbaro como era el pueblo árabe en el siglo VI, la idea de que Dios lo destinaba a ser dueño de todas las inmensas riquezas de Bizancio, Persia o la India. Al librar batalla a los infieles, los musulmanes devotos luchaban con valor, pensando que si morían en la refriega, entrarían inmediatamente en el Edén para gozar de las huríes y demás delicias prometidas en el Corán. Por su lado, los beduinos, no muy convencidos de la misión profética de Mahoma, peleaban sin embargo con igual valor, sabiendo que si vencían, el botín recogido superaría enormemente al producto de su acostumbrado merodeo entre las caravanas. Combatid a aquellos que no creen en Dios ni en el día del juicio, ni consideran prohibido lo prohibido por Dios y su enviado, ni confiesan la verdadera religión hasta que paguen tributo como súbditos humildes, había dicho Mahoma. Y los árabes, claro, no se hicieron rogar. Precipitáronse como halcones sobre las ricas provincias del Imperio bizantino y del persa e impusieron pesados tributos a los habitantes de esas provincias. Dice el Corán, capítulo 8, versículos 57 y 59. El incrédulo que se niega a creer en el islamismo es más abyecto que el bruto a los ojos del Eterno. Y si la suerte de las armas permite que alguno caiga en tus manos, aterroriza con sus suplicios a los que le siguen, a fin de que piensen en la suerte que les aguarda. O este otro pasaje de Corán, capítulo 48, versículos 4 y 5. Si encontráis a los infieles, combatidlos hasta que hayáis matado un gran número. Cargad a los impíos de cadenas. Dios puede exterminar a los infieles sin el auxilio de vuestro brazo, pero quiere que unos sirvan para probar a los otros. Mahoma es el enviado de Dios. Sus discípulos serán humanitarios entre ellos, pero serán terribles contra los infieles. Corán, capítulo 48, versículo 29. Tales son, entre otros, los divinos preceptos de la religión mahometana que empujaron a sus primeros discípulos a arrojarse fanática y bárbaramente contra el mundo entero. Para los hijos del desierto, lo más interesante y conveniente del islamismo era el deber de emprender la guerra santa contra los infieles. Para mal de la humanidad, coincidió el nacimiento del Islam con la decadencia de los dos grandes imperios limítrofes de la Arabia que un siglo antes hubieran podido oponer una barrera infranqueable a las ambiciones islámicas. Esos dos imperios, el bizantino y el persa, uno cristiano y pagano el otro, se habían hecho durante 30 años consecutivos una guerra que acabó por dejar exhaustos a ambos contendientes. Triunfó Bizancio, pero aquella victoria le costó más de 200.000 guerreros. Su agricultura y su industria quedaron arruinadas, la población diezmada y el erario empobrecido. Para colmo de males, el imperio bizantino se encontraba dividido interiormente por sectas heréticas que formaban partidos políticos, y especialmente los monofisitas, con el nombre de coptos en Egipto o de jacobitas en Siria, habían llevado el desorden por doquier. Heraclio, el emperador de Bizancio,
en vez de oponerse a los herejes, uniéndose estrechamente a la Iglesia Católica, hizo todo lo contrario, pues dejóse él mismo arrastrar por una nueva herejía, la monotelita, a la que trató de apoyar por medio del edicto llamado la ectesis. Y de este modo provocó una serie de conflictos con la Santa Sede que finalmente terminó condenando dicho edicto. Las eternas luchas y disputas entre melquitas, nestorianos, coptos, jacobitas y monotelitas sembraron odios, desunieron a los cristianos y prepararon el terreno para que los bizantinos fueran fácilmente derrotados por el fanatismo musulmán. Un cristiano desgarrado por la herejía y en pugna contra emperadores que pretendían esclavizar las conciencias, no podía constituir un firme baluarte capaz de resistir el feroz embate de la guerra santa que el Islam está a punto de declararle a la religión de Cristo. Y si grande era la postración en que yacía la cristiana Bizancio, mucho peor resultaba la situación del pagano imperio persa. Derrotado su rey Cosroe II y asesinado por su propio hijo, los horrores de la guerra civil, unidos a los desastres de la invasión bizantina, dejaron a los persas completamente extenuados. Por tanto, ellos tampoco podrían oponer seria resistencia a los árabes cuando éstos llevaran el yihad al corazón mismo de la patria de Zoroastro para borrar de Persia la religión nacional. La historia de la Santa Iglesia y del Papado. Historias de grandes hombres, de grandes hechos. Historias de valientes campeones de la fe. Los documentales más impresionantes sobre los temas importantes de nuestra fe, todos en exclusiva por Radio Cristiandad. En el 97.1 MHz. Desde San Luis, capital, República Argentina. La verdad absoluta se hace radio.